¿Estás bien? Sí, sí. Nos quedamos muy emocionados con cómo hablas, Santiago, y esta carta refleja Gracias. lo que son ustedes como familia. Me parece que en gran parte es tu mérito, Fernanda. Sin duda habrá sido para vos, ¿no? un camino muy difícil, muy difícil. Sí, más que nada porque en todas estas historias hay un común denominador que es que se descalifique la imagen de mamá. Y a mí me costó mucho remontar esa imagen. Entonces yo, así como vos te impactás, yo también, Claro. en este momento. Porque recién ahora estoy viendo los frutos de esos 15, casi 20 años de lucha, y donde me ocupé nada más y nada menos que de la parte emocional y de la cabecita de estos chicos. Entonces me ¿Qué llena de tenías orgullo como esto. norte, digamos? ¿Cuál era tu guía? ¿Cómo sabías que lo que estabas haciendo era lo que tenías que hacer? Porque me imagino la soledad en la que tomabas decisiones, Yo ¿no? nunca supe lo que tenía que hacer. O sea, mi norte era verlos bien a ellos. Yo no podía verlos llorar, que lleguen histéricos de la visita de su papá, que lloraran porque tenían alguna falencia física, que era todo consecuencia de lo que después me enteré. Entonces eso de verlos sufrir tanto y de llorar porque pensaban que yo me iba a morir porque tenía un tumor en la cabeza y no era verdad. ¿Eso les decía? Sí. Nos iba a Y matar yo una vez. los recibía así, por ahí me tenía que ir a trabajar y los dejaba llorando con mi familia, que gracias a Dios existe y son geniales, empezando por mi mamá y mi papá, que nos apoyaron en todo. Y sí, me iba a trabajar así. Sí, ella iba hace los guardia los miércoles hace años, y cuando estábamos con él nos decía que en realidad ella no se iba a hacer guardia, sino a estar con otros hombres, por no poner la palabra adecuada, a estar con otros hombres, y nosotros, si nosotros le llegamos a decir a ella esto que él nos decía que la iba a matar. Bueno, entonces de ahí surgen Increíble. anécdotas de la guardia. Yo me iba a la guardia con los chicos Claro. y se quedaban a dormir conmigo en el hospital. Tu manera de Hasta que un cuidarlos era, día, claro, llevarlos. no, es que ellos además querían ir para comprobar lo que decía el papá. Claro. Hasta que Martín, el que hoy tiene 17, me dice, mamá, pero vos venís a trabajar. Mi papá me dijo otra cosa. Y la verdad Qué es que confusión. O sea, no estamos hablando solamente del tema del abuso físico, ¿no? Sino No, nos la comió violencia cabeza, psicológica. nos comió la sí, cabeza. sí. Ahora, cuando vos lo conociste a él, ¿no? Digo, ¿qué pasó en el medio? ¿Había señales de esto? No. Vos mirás para Él- atrás y decís, ¿en qué momento se transformó en este monstruo? Sí, tal cual. Yo creo que el potencial lo tenía y después lo fue desarrollando con la vida. No provocado por mí. Yo aparentemente ya mi presencia le ¿cómo va a ser generaba provocado por violencia. vos? No, pero le Claro, generaba nunca. violencia mi presencia, por ahí por cómo soy, no sé. Eso lo explicará algún psicólogo. Una vez nos contó Pero en una- realidad, digamos, yo empecé a los 16 años con esta persona. Yo era muy vulnerable, era una adolescente, Exacto. ¿Y la él edad cuántos años de mi tenía? hija menor. Y él igual. Igual. Y estuvimos 8 años de novios. Una sola vez él se sacó muy fuerte. En la primera semana que nos conocimos, era verano, somos una familia de 6 hermanos, yo soy la mayor. Y estábamos afuera en la pileta y no escuchábamos que él estaba golpeando las manos para entrar. Y como tardamos en abrirle, empezó a putearme mal, a los gritos que todo el barrio escuchaba, más o menos. Recién lo conocías vos. Recién lo conocía. Y fue la única vez, después éramos los muñequitos de la torta. 8 años sin 8 un años, indicio de quién podía sí. llegar a ser. Hasta que nací yo. Y Hasta estalló que cuando nació. nació él, sí, cuando nació él, le estalló su psicopatía. Yo ahí ya empecé a consultar y bueno, un ¿Y en qué lo psiquiatra veías? ahí detectó. ¿En qué notabas la psicopatía? Digamos, ¿cuáles fueron las primeras señales de violencia de parte de él? Bueno, cuando nació él, por ejemplo, bueno, mejor dicho, yo estaba por tenerlo, estaba por ir al sanatorio y él, perdón, no sé, yo lo cuento, a mí no me da pudor. Él me hizo un tacto para tocarle él por primera vez la cabeza a su hijo primogénito. No quería que lo toque otro que no sea él. Y me hizo un tacto en situación que no eran las indicadas en cuanto a la asepsia. Conclusión, tuve el bebé y estuve 10 días después, mejor dicho, estuve una semana en mi casa y me detectaron una infección intrauterina, de esas que son mortales, y que tarde me la detectaron porque él me daba Valium para dormirme y que no me queje. Él decía que yo era una histérica y que por eso decía que me dolía la panza, y en realidad me dolía porque Tenías la infección. tenía una infección Terrible lo que grave. estás contando. Hasta que, bueno, me obligaba a que su mamá me cuide, que me higienice en los primeros días de tener el bebé, y todo manejaba él. ¿Cómo hiciste para
salirte, porque sabemos que cuando una persona con esos rasgos psicopáticos actúa sobre otra persona, ¿no? Y la somete psicológicamente, es difícil salirse Sí. de ahí, ¿no? Sí. ¿Quién te ayudó? ¿Lo hiciste sola? ¿Cuándo te diste cuenta? La que está mal acá no soy yo, es él. El problema está en él y no en mí. Bastante después, porque yo empecé a hacer terapia por una cuestión culposa de decir esto es culpa mía. Entonces empecé, igual nunca abandoné, siempre tuve también mi norte de estar bien yo, que era mi objetivo, pero me costó llegar porque hasta que, no sé, habré conocido 20 terapeutas hasta que llegué al final. Y cuando estaba embarazada de Catalina... Pasaron años desde, ¿no? Sí, Me sí, parece, desde Santiago hasta sí. Catalina, tuviste Yo ahí un fui tiempo. Claro, hijo porque- único 7 años. Claro. Claro. Hasta que nació 7 Martín y años. después Catalina Claro. al Pero año. 7 años de sufrimiento, de maltrato, violencia, de todo. Y ahí capaz que la Abuso, pareja empezó a de mejorar todo. un poco. ¿Él ya ejercía violencia física sobre vos en esos Sí, años? sí, sí. O sea que vos aún siendo víctima de esta Sí, persona, sí. tuviste Y dos pero hijos es parte más. de la Claro, patología exactamente. psíquica de la que se agarran los psicópatas. Pero por eso Encuentran un me parece terreno que es apto. importante, Fernanda, que estés contando todo esto, ni hablar del coraje, la valentía y la fuerza que tiene tu familia y vos, ¿no? Porque hay mucha gente del otro lado, hay muchas mujeres y seguramente muchos hombres también, ¿no? Pues esta circunstancia se va de un Sí. lado y del otro, que pasan por situaciones similares, ¿no? Y saber que no está mal que no puedan salirse, que no, por ahí no tienen las herramientas, los Tal recursos, cual. ¿no? Porque yo escucho muchas veces opinión de la gente que dice, ah, bueno, le pegó y ¿qué hace Y se que queda, volvió? claro, como si Bueno, fuese pero fácil yo estuve irse. 7 años más, mucho más. ¿Y tu familia sabía de este maltrato? Mi familia sabía lo que... No, en realidad no, porque no me amenazaba directamente, pero me controlaba todo el tiempo. Mm. Entonces yo no podía ir a la casa de mis viejos, él sabía y entonces si sabía se ponía violento. ¿Y cómo tomaste la decisión de separarte? ¿Y cómo fue eso? Y bueno, porque Catalina me dio la fuerza en su panza. Yo creo que fue ese el instinto de madre que una tiene por madre, de defensa, de conservación, Sí. digamos. En una de las terapeutas que me atendía me dice, Fernanda, a vos te va a terminar tirando por la escalera si no te separás. Vos estabas embarazada de Estaba Catalina. embarazada, me faltaba un mes. Y me dice, ¿qué madre que le falte un mes se va a separar cuando tiene que, siempre se agarra de lo primero que Exacto. tiene, de algún ser humano que tiene cerca porque está por tener un bebé? Y yo le dije, a mí no me importa. Yo no quiero que nazca Catalina en esta situación. Y por los otros dos que tenía Martín Seguro. 1 año y medio y Santi 7. Y ahí tomaste la entonces, decisión. tomé la decisión, sí, sí. ¿Y cómo sí. la ejerciste la decisión? Porque a veces es fácil decir tomé la decisión, pero debe haber sido toda una situación Y- para vos, ¿no? Hablarlo, el miedo a su Sí, reacción. le dije que necesitaba estar sola, que yo esa violencia ya no la soportaba más. Yo tuve insomnio todo el embarazo, de dormir 4 horas por día, y ya estaba, digamos, como estaba en terapia, entonces los psicólogos que hablaron con él, le dijeron que yo necesitaba, si la bebé tenía que nacer bien, que yo necesitaba estar Claro. tranquila. Entonces él se va de la casa. Y nunca más vuelve. En realidad sí, él quería volver. Sí, Él quería volver, pero sí. y logra volver. O sea, No, todo, o sea- porque entiendo que hubo un gran ensañamiento con Sí, Catalina, ¿no? sí. De parte de él, y digo, No- también no te habrá tenido vuelve- que ver No con... volvió a convivir, Claro, pero volvió. pero siempre Sí, claro. siguió en contacto con los toda la chicos. parte Una vez patológica. estaba durmiendo con un amiguito haciendo un pijama party y con un amigo ahí y escucho de golpe un estruendo, me despierto. Mi papá había tirado la puerta abajo, así como estaba yo en pijama, vino, me sacó de la cama, me metió en el auto y Bueno, nos y fuimos. ese día Catalina fue pobre, tenía 2 años desnuda, porque estaba con una infección urinaria y yo la tenía desnudita para que, cuando viste que le tenés que hacer la muestra, y se la llevó así. Se la llevó así 4 días, yo desesperada porque tenía 40 grados de fiebre. Y ahí vos hiciste la denuncia. ¿Cuándo aparece la primera denuncia que vos haces en la justicia? Porque esto fue un proceso también legal sí. muy largo, muy desgastante, más allá de que después vamos a hablar del tema de la justicia en sí misma y el no cumplimiento de la condena. Pero vos decidís hacer la denuncia, ¿en qué momento? En realidad, yo como estaba bregando por el tema de que los chicos estaban muy violentados, estaba empezando a ir a psicólogos dedicados en violencia, en maltrato. Vos no sabías qué les pasaba. Yo no sabía nada todavía. Entonces me ocupé de que ellos estén bien siempre. Entonces, en un momento le cortan las visitas y dan con asistente social en el juzgado 1 hora. Entonces yo en esa hora averigüé
con un psicólogo, digo, ¿dónde puedo ir a averiguar por una terapia específica de esto? Porque los quiero recuperar, porque me volvían muy mal. Entonces me dicen, mira, está el colegio de psicólogos acá en Quilmes. Entonces yo me acerco al colegio, en esa horita que tenía, mientras los dejaba en el juzgado, y hablé con una secretaria y me dice, pero vos tenés obra social, porque acá hay psicólogos que se dedican a esto, pero son para gente indigente. Sí, yo tengo obra social, pero entonces lo siento mucho. Le digo, mira, vos me estás discriminando, yo necesito que mis hijos reciban una terapia apropiada a lo que les está pasando. No pasa porque tenga o no una obra social. Y no me querían dar entrada, hasta que lo logré. Y empezaron a ir a un centro que se dedica a eso, para gente indigente. Me senté a hacer terapia con todas las mamás, los nenes empezaron a ir a terapia, y ahí es donde ellos empezaron a dibujar y a contarle a las psicólogas. Y son las psicólogas del centro quienes primero los escuchan, digamos, concretamente, y me dicen a mí, mirá Fernanda, que nosotros vamos a hacer esta denuncia porque esto es así. Vamos, entonces ellas empiezan con el tema de la denuncia. ¿Y ahí qué sentiste? Y ahí, ahí me sentí una apoyada. Cosa es cuando te pasa a vos, pero cuando le pasa a tus hijos... Y sí, terrible, pero me sentí apoyada porque yo ya lo venía sospechando. Y en el juzgado me decían que no es nada, es propio de la edad, Fernanda, espera un poquito. Y bueno, la asesoría de menores siempre como que me ponía paños para enfriarme. Yo iba, venía del juzgado preocupada, hasta que finalmente la peor de digamos, esto empezó toda una causa. Se enfrió y yo la reactivo sin querer cuando una vez Catalina, porque esto todos seguían conviviendo con él. Claro. Sabiendo todo lo que pasaba. Y la desesperación, ¿no? Cada habiendo vez que estado la iba, denuncia de las psicólogas y todo, seguían yendo a la casa. Entonces una vez Catalina vino golpeada la cabeza. Entonces digo, me contó lo que el padre le había hecho, y entonces bueno, digo, no, acá basta. No le avisé al abogado porque en ese momento los abogados impedían también que yo hiciera la denuncia, me decían que me iba a ir mal, me decían, no mi abogado actual, ¿no? Que me iba a ir mal, me decían que... ¿Vos crees que ellos también estaban comprados, entre comillas, por él? No lo puedo asegurar, pero la verdad, yo te digo la realidad que yo viví. A mí me decían que no haga la denuncia, que me iba a ir mal y me iban a sacar los chicos. Entonces yo estuve mucho tiempo sin hacerlo. Digo, ¿qué hago? ¿No? Hasta cuando vino golpeada y vi el riesgo de vida de la nena, dije, basta. Entonces llamé a una de las asesoras de minoridad, no de menores del juzgado de familia, del penal, y me dijo, Fernanda, quédate tranquila, yo te voy a ayudar. Y bueno, y ahí empezamos. Te iba a preguntar ahora qué pasó desde el viernes hasta acá, pero como estamos todos con ganas de conversar, voy a abrir un poco primero para que los chicos puedan preguntar y después vamos a hablar del después, ¿no? ¿Qué pasó desde el viernes, que salió Santiago y contó su historia? Sí. ¿Qué pasó con él y qué pasó con la justicia? Dale, Diego. Un poco entender eso, ¿no, María? Lo que estaba, ¿no? La Fernanda. Hola, ¿qué tal? A él ya lo saludé hace un ratito. Tratar de entender toda la parte judicial nos costaba mucho el otro día, había una abogada acá, tampoco lo podía terminar de explicar. ¿Por qué está libre? Yo no entiendo ni el fallo, ni la cantidad de años que le dieron, que para mí es muy escasa. No se termina de entender bien por qué los jueces eligen ese delito que eligen y lo penan con tan pocos años, si lo condenan por ese delito, que es de los más aberrantes que tiene el Código Penal. Y si ustedes contaron, lo contaba recién también él en la carta, y lo averiguamos nosotros, Martín Candalás lo averiguó, ya pasaron todas las instancias judiciales y en todas las instancias se confirma la condena. No entiendo por qué sigue libre, no termino de entender esto y hasta ahora nadie me lo pudo explicar. Cuando termina el juicio, que duró 7 días, hace 5 años, uno de los... fue muy rápido todo, 7 días es muy corto. Sí, el juicio en sí. Sí, el juicio oral, sí, me refiero a eso. Sí. Bueno, uno de los jueces me llama y me dice, bueno, es culpable, va a ser declarado culpable, pero nosotros vamos a apelar al juzgado de garantías y le vamos a dar la garantía de que esté libre hasta que pueda ir preso, cumpliendo con todas las instancias a las que tiene derecho de ir y reclamar, ¿no? Claro, pero yo eso llevó 5 años. Entonces pasó por la Cámara de Apelaciones de la provincia, la Corte Suprema de la provincia, y después la Corte Suprema de Justicia, y ahora está que ahí ya le negó la entrada, pero ¿qué pasa? Ahora tiene otra instancia más que volver a pedirle permiso al mismo organismo. O sea, fíjense lo incoherente de esto, ¿no? Que esto es lo que yo quiero que a raíz de nuestro tema se modifique, porque no puede haber tanta burocracia en un sistema donde tiene que ser todo expeditivo. Y yo lo que quiero realmente,
porque esto yo hoy precisamente estuve hablando con una de mis psicólogas, que es la que maneja a nivel del gobierno de la ciudad el tema de violencia y maltrato y abuso, Alicia Ganduglia. Digo, ¿qué necesitamos para que mejoren las cosas de lo que usted en su experiencia ve? Entonces yo digo, dígame lo que usted necesitaría para ayudar a que llegue mi voz, porque yo tengo esta oportunidad ahora. Y ella me dice, que cuide la justicia, la niñez, Fernanda. La niñez. Fíjense que estos chicos, Catalina estaba en mi panza, faltaba un mes para que nazca, Martín 1 año y medio, Santiago 7 años, y hoy tiene Santiago 24, mañana se recibe, Martínez tiene 17, cumple 18, y Catalina tiene 16 años. Miren, una vida Increíble. para mí. Entonces, yo digo, lo que tardó la justicia, esto no puede ser más. Cuando esos eran chicos, les crean o no les crean, hay un indicio. No tiene que ser, o sea, ahí utilizaron la subjetividad los jueces. No les creemos, entonces que sigan con el padre. Pero después son objetivos. Y dicen, bueno, tantos años está en el artículo, tantos años le damos de prisión. Pero Ahí dejan de ser Y además subjetivos. la pena fue baja, Eso te porque iba a decir, 5 años y ni medio realmente siquiera- es una condena muy baja para Total, el aparte yo grado. ya estoy pensando, porque ya aprendí con esta historia muchas cosas, estoy pensando en después. Claro, después de los Sí, 5 de años. después de los 5 5 años, años, ¿y? exacto. ¿Qué A ver, a pasa? mí no me importa, yo quiero que esté en el Caribe con todas las Baywatch y que sea feliz como a él le gusta hacer el centro y que le pongan así la pantalla, la palmerita, todo que tenga. Lo Pero querés saber que lejos. yo ahí no voy a ir más, ni ellos, y que Claro, no me lo voy a queremos tener cruzar lejos. más. Eso es lo que quiero Es yo. Vos te lo increíble. cruzás en el trabajo, recién nos estábamos hablando Sí. durante el tape y Sí. me decís que o sea, evitás cruzártelo porque lo podrías ver todos los días. Totalmente, pero aparte llega al contacto físico, por ejemplo, mi papá que es médico y camina por los pasillos, lo choca con el hombro y le genera ira. ¿Y a Y vos mi qué? papá es de las personas que más Sensatas y templanza buenas del mundo. No Me sabes lo que imagino. son mis viejos. Lo que habrá se desarrollado, merecen ¿no? Para esto. no. ¿Y vos qué sentís cuando lo ves? Cuando te lo cruzas. ¿Qué te pasa ahora en el no cuerpo? siento nada, ¿Qué- pero realmente cuando les voy a contar esto, cuando ellos el miércoles me mandan un mensaje que yo estaba trabajando, mamá, mira, decidimos hacer Jueves. esto. El jueves, después lo de Telma fue, ¿no? Jueves. No, el Jueves. miércoles, El me miércoles- comentaste que lo ibas a subir a Twitter. Fue lo de yo Telma, estaba en la sí, guardia. claro. Entonces le dije, Fue sí, martes a la Martí, me noche la parece bien. conferencia y el miércoles, Santi, exacto. si ustedes lo sienten, háganlo. Bueno, empezó el tema de la vorágine de Twitter, que te aclaro, nunca fue la intención estar sentada acá. Resulta que al otro día, a la mañana, 9 de la mañana, me llega un mensaje de WhatsApp Número desconocido. en número desconocido y que dice feliz día, nada más, feliz día. Era el día del oftalmólogo, yo soy oftalmóloga, pero miro enseguida quién me mandó ese contacto La imagen. y la foto es la foto de él, Terrible. la cara de él. Entonces, ¿se imaginan ahí el pánico que yo tuve? Que encima le hice un screen de la pantalla, me quedó el número incompleto, no me di cuenta y después lo reporté. Entonces nunca más recuperé el número. Pero esto es importante porque él tiene Él una me perimetral. psicopatea de esa manera, entonces Claro, sí. me da miedo y me paraliza. Él tiene una Claro. perimetral y después de todo esto que pasó, hoy fue a trabajar y mi mamá de casualidad no fue porque fue a hacer otra Fue nota a hacerse un a estudio otro y programa. yo voy a trabajar los lunes. Claro, y fue y se lo pudo haber cruzado igual, o sea, sí, tiene la perimetral que no la respeta en ningún momento porque se lo cruza mi hermano en el gimnasio, me lo Pero cruzo ¿qué yo. cambió del día que vos saliste en las redes, en los medios, a decir esto hasta hoy? ¿Se supo algo de él? No, ¿Hizo no, algo? Judicialmente nada, primero Él, judicialmente nada. nadie de la y justicia, él, nada. Los autos de él están en su casa, o sea, O sea, seguimos remando. no, no. Fernanda, Increíble. ¿y ¿vos crees que él todavía sigue protegido? Porque la verdad es que, Y hay más algo allá de ahí. que no esté preso, llama la atención el incumplimiento de terrible. la perimetral, No, no se porque entiende debería nada. ser justificativo para la caída del beneficio de la libertad, más las denuncias que nos decía Santiago que tiene aparentemente de otras mujeres, con intervención policial, más los amparos que puso en el sanatorio para seguir trabajando allí y que vos no puedas correrlo. Digo, ¿tiene algún tipo de protección? Mira, yo creo que su primer protección es que es psicópata. Su segunda Claro, bueno, protección sí. es que conoce bien cómo se maneja el sistema judicial y los tiempos judiciales. Entonces él juega con eso, es muy inteligente, es muy hábil.
Él manipula hasta la justicia misma. De hecho, ahora está yendo a la justicia cuando lo citan en muletas, porque se está burlando de la justicia, está haciéndose pasar por inválido porque tuvo una cirugía de columna, que está perfecto. Si Dios quiere pueden pasar un video que yo lo traje. Lo filmó ella hace poco, que está caminando como si nada. Y tiene físico de fisicoculturista. Pero por eso digo, perdón. Y esto fue la semana pasada. Esto que plantea Marina es algo que hay que tratar de explicar o de entender o de empezar a investigar también. Porque la perimetral la pusieron los mismos jueces que lo condenaron. Claro. Como condición de condena. Entonces, él no puede incumplir eso porque automáticamente debería quedar en prisión. Automáticamente debería estar cumpliendo la pena, que está confirmada por 3 instancias. 3 instancias. Una es la máxima autoridad penal no sé qué más quieren, de la provincia de Buenos Aires. Que se mueran mis hijos, no sé. La pena, lo explico un segundo rápido porque estuvimos investigando con Martín también. La pena que a él le dan de 5 años, ni siquiera está claro cómo hicieron la cuenta, porque lamentablemente estas cosas se hacen con calculador y con cuenta. A él le dan por un delito que lo contamos el viernes, es el artículo 119 del Código Penal, que es el que habla de abuso. Ese artículo, por las circunstancias en las cuales se dieron estos 2 abusos, porque el de Santiago no está incluido, lo contaba muy bien el otro día, sino solamente de sus 2 hermanos, la justicia lo pone concurso real, es decir, que se suman las penas. Y por las circunstancias habla de un delito que tiene de 3 a 10 años de prisión. Entonces, si estamos hablando de 2 casos, cuyo mínimo es de 3 años cada uno, no logro entender matemáticamente cómo llegan a 5 años de prisión. Nadie de los jueces que hemos consultado lo ha podido explicar. Nadie explica, la parte judicial no se entiende nada en el caso. Con el agravante del vínculo, ¿no? El agravante del vínculo. Sí, y le sumo un dato con respecto a esto que decían de verlo él con muletas. Él presenta un certificado, estuvimos recorriendo hoy los tribunales, fuimos al tribunal oral. Él presenta un certificado de discapacidad y él pide la autodetención domiciliaria. ¿Por qué? Porque empezaría a correr la pena, pero dentro de su casa. La jueza Rodríguez, que es la única que vota a favor de la detención, los otros 2 jueces votan porque siga libre, no le cree y pide que vaya a una asesoría pericial de la Corte Suprema. ¿Qué dice el perito que lo vio? Que las muletas son un elemento decorativo. Es decir, el perito dice, las muletas no las necesita. Nuevamente los jueces votaron y nuevamente 2 jueces dijeron que tenía que seguir en libertad. La jueza Rodríguez pidió que se lo investigue además por falsificar un documento público, siguen sin investigarlo y la persona sigue libre. Evidentemente Martín, la responsabilidad también del centro algún tipo de protección hay. Si no, acá Fernanda, para que me dice que quería comentarme algo. Que yo fui hará 2 semanas a la fiscalía a hablar con el fiscal de esta causa, que casualmente ese día dejaba de estar en esa fiscalía y lo trasladaron, pero pude hablar. Y entonces yo digo, mire, si esto sirve, yo tengo esta filmación, que lo filmé hace 2 días. Le digo, mire, está trabajando donde yo estoy, está ingresando en el sanatorio, se hace un videíto de 30 segundos, está ingresando en el sanatorio. Me dice, no me digas, a verlo. Y cuando lo ve, ahí me entero yo que él está yendo muletas al juzgado, porque él se asombró de verlo como camina. ¿Y qué dice el sanatorio, Fernanda? Porque hay una responsabilidad directa de los contratantes para establecer un vínculo saludable entre empleados. Te estoy hablando de lo más chiquitito, ya no estoy hablando de una restricción perimetral. ¿Por qué lo sostienen sabiendo que no puede acercarse a vos? Bueno, mira, yo hoy precisamente llamé a la clínica para asesorarme bien de cómo es lo que ellos están manejando. Y ellos me decían que hay un escrito de un juez de La Plata, no sé el nombre, que medio que los obliga a tener que seguir continuando con el trabajo que él tiene ahí, que ellos están obligados a mantenérselo, porque él tiene que mantener la cuota alimentaria que no mantiene, porque no la tiene. A ver si me explico. Es ficticio todo, exacto. O sea, nunca, en todo este tiempo ahí te también pasó hay otra ayuda la cuota que uno alimentaria. Es algo negro que está ahí, en una nube, en una nebulosa, en el medio de la nada, que no sabemos de dónde se sostiene. La negoció por la tenencia. En su momento era, está bien, vos tenés los chicos, pero yo no te paso un peso. Qué bárbaro. Que no